Bienvenidos, esto es El Mundo Hoy. A partir de este momento, un breve repaso por los títulos más importantes de la semana, los temas más trascendentes en 60 minutos y por supuesto con muy buena música. Mi nombre es Eduardo Pierce, muchas gracias a todos por estar, nosotros transmitiendo desde Buenos Aires para diferentes emisoras del mundo. Un abrazo muy grande para Ángel Manuel, que nos está reproduciendo en este momento en Entera 2 TV y Radio en Cancún, Quintana Roo, México. Gracias y un abrazo muy grande. En la bella Valparaíso, en América del Sur, en Chile, allí se encuentra Hugo Bamondes reproduciéndonos justamente en Radio Sonar 96.5. Gracias en España. Josema, un saludo muy grande para ti. Radio Onda Amistad, en este momento en Alicante también estamos sonando. En Venezuela, Isla Margarita, saludamos a Homer Herrera de Caracuay FM. También a José Luna, muchas gracias Radio Caribe por estar reproduciéndonos y Radio Amor. Saludos a la gente de Sucre, en Bolivia, desde allí para el mundo. Rodrigo Maldonado y Marco Daza, ITV Innova 93.1. Open Radio en República Dominicana, un saludo enorme y gracias por la confianza también para todos los dominicanos. Radio Dial 593 en Guayaquil, Ecuador, una de las radios más importantes americanas que también están hoy en día difundiéndonos, y muchísimas gracias, Jonathan Lozano. Saludos para Infinito Radio en México, Chalo Buitrago reproduciendo El Mundo Hoy a esta hora de la mañana. Muchas gracias a la gente de Radio Colonial TV. Esto es en Perú, en Lima, Juan Carlos Peralta y Ángel Orejuela. Ari López nos está en este momento reproduciendo a través de Contigo Radio en Miami, Estados Unidos, y en New York, Mundonet Radio a cargo de Charlie Palacio. Abrazo enorme a todos, gracias, y por supuesto a los oyentes que nos siguen en cada uno de estos lugares. Es un placer estar cada fin de semana disfrutando de la buena música juntos y por supuesto informándonos también. Las noticias más importantes de la semana pasan por aquí. El Mundo Hoy, con Eduardo Pierce. Gracias a Nicolás Minio, locutor también, por estar con nosotros cada fin de semana. Voy a comenzar a contarles algunos de los principales títulos. Uno de ellos tiene que ver con Chile. Ayer un sismo de 6,4 grados sacudió el norte de ese país. Por el momento no se ha emitido alerta de tsunami, pero por supuesto que está toda la región, principalmente Antofagasta y Coquimbo, a la expectativa de lo que ocurra. En Ecuador, Jorge Glass fue trasladado a una nueva cárcel para enfrentar otro juicio por corrupción. El traslado fue ordenado por la Corte Nacional de Justicia y ejecutado por el Servicio de Cárceles contra el ex vicepresidente. Salieron de la pobreza 11 millones de mexicanos, según destacó Claudia Sheinbaum, la presidenta. Un total de 11 millones de mexicanos salieron de la pobreza durante el periodo de gobierno del mandatario Andrés Manuel López Obrador. En Bolivia detuvieron a un policía que favorecía a Tuta, el cabecilla del PC, el primer comando capital que radicaba en Santa Cruz de la Sierra. Un juez ordenó su detención preventiva por la supuesta protección brindada al brasileño. Estados Unidos sancionó una red que enviaba cocaína en narcos submarinos desde Sudamérica. 6 individuos fueron identificados por las autoridades financieras como operadores de una estructura criminal que utilizaba rutas marítimas clandestinas para transportar cargamentos ilícitos hacia Europa y el Caribe. En Panamá, el presidente Mulino canceló su viaje a Francia por las protestas continuas. Anunció que el viaje finalmente no lo hará y no va a participar de la Cumbre de los Océanos en medio de protestas contra una ley del seguro. Tensión en Cuba por el aumento del precio de Internet. El presidente Díaz-Canel no dará marcha atrás y los estudiantes universitarios extendieron sus propuestas en las últimas horas. Lula se reunió con Macron. Los presidentes de Francia y de Brasil tuvieron un encuentro donde, entre otras cosas, hablaron de el Mercosur, Gaza y Ucrania.
Cuba, Haití y Venezuela, los países latinoamericanos afectados por las restricciones de viaje de Donald Trump. El presidente estadounidense vetó la entrada a ese país de los nacionales de 12 países y limitó los viajes a los otros 7. El mandatario justificó la medida indicando que debe proteger a su nación de los terroristas extranjeros. Mueren tantos costarricenses por accidentes como por homicidios. La mortalidad por accidente de tránsito en Costa Rica es casi igual que la reportada por homicidios, según admitió el presidente del país centroamericano, Rodrigo Chávez, en una graduación de 58 policías. Militares se replegaron tras detectar a un grupo armado en la frontera norte de Ecuador. Durante una operación en Sucumbíos, una patrulla del ejército se encontró con personas armadas presuntamente vinculadas al Frente Carolina Ramírez. El presidente de Argentina, Javier Milei, se reunió con la presidenta de Italia y conversaron sobre la exportación y la importación de energía entre ambas naciones. También ha tenido un encuentro con el nuevo Papa, con León XIV, irá a España en las próximas horas y también se reunirá con Macron en Francia. Por último, de este largo viaje del presidente argentino, tendrá un encuentro con Netanyahu, el premier israelí. Orbán prohibió la bandera arcoíris en los edificios públicos de Hungría. El gobierno húngaro prohibió desde este viernes colocar banderas arcoíris y otros símbolos de la comunidad LGTB+ en los edificios públicos para, según él, proteger a los menores de edad, así como su desarrollo físico y mental. El mundo hoy. Un resumen de los acontecimientos más importantes del día en 60 minutos. Y por supuesto, en el mundo hoy, repaso por los títulos que hay que saber, por las cosas que nos ocurren y con buena música. El mundo hoy. Un resumen de los acontecimientos más importantes del día en 60 minutos. Cada fin de semana, desde Buenos Aires, repasamos la actualidad internacional. Los temas más importantes del mundo en 60 minutos. Haití mostró preocupación por la prohibición de entrada a Estados Unidos de sus ciudadanos. El gobierno haitiano declaró que toma nota del decreto de la administración de Trump que restringe la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de 12 países, entre ellos de Haití. El gobierno de Cuba mantiene el tarifazo de la telefonía móvil para evitar su colapso. El presidente Miguel Díaz-Canel aseguró que el tarifazo en la telefonía móvil se va a mantener a grandes rasgos pese a las críticas mayoritarias en la población para con esos ingresos evitar el colapso tecnológico y el inminente desplome del sistema de telecomunicaciones. Las noticias del fin de semana. Todo lo que ocurre lo contamos aquí en una hora y ustedes pueden participar y contarnos en qué lugar del mundo nos escuchan. La Universidad de Harvard retó en la Corte Suprema la orden de Donald Trump que niega las visas a estudiantes y profesionales. Israel lanzó sus peores bombardeos contra Beirut en medio de un alto el fuego. Israel perpetró su peor oleada de bombardeos contra los suburbios del sur de Beirut desde la entrada en vigor del alto el fuego entre las partes hace más de medio año, coincidiendo con los preparativos de una importante festividad musulmana como lo es la fiesta del sacrificio. El peor incendio forestal del año en Canadá ya arrasó 300.000 hectáreas. Las autoridades de una provincia canadiense, Manitoba, advirtieron que el incendio forestal ha obligado a evacuar a 17.000 personas. Las víctimas de adopciones ilegales durante la dictadura chilena de Augusto Pinochet urgen un banco público de ADN. Víctimas de las adopciones ilegales cometidas durante la dictadura entre 1973 y 1990 en Chile se manifestaron para exigir celeridad en la creación de un banco público de ADN que ayude a facilitar el reencuentro con sus familiares y que anunció el presidente Boric. El mandatario de Uruguay, Yamandu Orsi, aseguró que el país podría enviar alimentos a la Franja de Gaza. Liberaron en Estados Unidos a un joven estudiante de Brasil arrestado tras una práctica de voleibol.
El juez de Massachusetts ordenó la liberación de Marcelo Gómez Silva, un estudiante brasileño de 18 años que llegó a Estados Unidos cuando tenía 5 años y que el Servicio de Control de Inmigración de Aduana arrestó el sábado en pleno entrenamiento. El presidente del Congreso de Colombia alertó a Naciones Unidas de la ruptura constitucional por la consulta de Gustavo Petro. El presidente del Congreso de ese país, Efraín Cepeda, manifestó a la Oficina de Naciones Unidas y Derechos Humanos sobre la ruptura del orden constitucional que hay hoy en Colombia a raíz de que Gustavo Petro insiste con una consulta popular y con que la gente se manifieste en las puertas del Congreso reclamando que traten la reforma laboral. Estados Unidos alertó a sus ciudadanos de secuestros en México mediante las aplicaciones de citas. El consulado de Estados Unidos en Guadalajara, en el occidental estado mexicano de Jalisco, alertó a sus ciudadanos sobre el secuestro a través de aplicaciones de citas en línea en los últimos meses en Puerto Vallarta. Eduardo Pierce te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El mundo hoy. Siempre noticias. Muchísimas gracias por estar, a los que se van sumando cada mañana, a los que se van sumando cada fin de semana, en las noches, en las tardes. Recuerden que nos reproducen en diferentes puntos del mundo y salimos en diferentes horarios, pero por supuesto en simultáneo desde Buenos Aires. Gracias a toda la gente que está con nosotros día a día. El abogado mixteco Hugo Aguilar logró la mayoría de los votos para presidir la Suprema Corte de México. Se convierte en el nuevo presidente del máximo tribunal tras lograr la mayoría de votos en la elección del 1 de junio pasado. Gustavo Petro en Colombia ordenó renovar todo el armamento del ejército tras hallar material bélico vencido. Los demócratas denuncian las condiciones inhumanas en Estados Unidos en los centros de detención de migrantes que lleva adelante Donald Trump. Estados Unidos agilizará la construcción del muro en la frontera con México con la omisión de leyes medioambientales. El volcán de fuego, el más activo de Guatemala, registra una nueva erupción. El volcán, el mucho más importante de los últimos tiempos, situado en el centro del país, registró una nueva erupción con caída de cenizas y lava que se espera se incrementen en las próximas horas. Países Bajos convocó a elecciones anticipadas para el 29 de octubre tras la caída del gobierno. La Iglesia Católica en Rusia confía en el papel mediador de León XIV para la paz entre Rusia y Ucrania. Te invitamos a seguir a Eduardo Pierce en su cuenta de Instagram @edupier1. Agradeciendo a todos los que se van sumando, a los transeúntes de radio, aquellos que nos escuchan en alguna radio FM, en alguna radio AM, en alguna aplicación, en las radios online. Estamos en todas partes y en todo el mundo. 80 sargentos de la aviación venezolana fueron pasados a Consejo de Investigación por desertar de las Fuerzas Armadas. Una jueza federal bloqueó la proclama de Donald Trump que ordenaba suspender el visado a estudiantes extranjeros de Harvard. La justicia de Bolivia ratificó que Evo Morales no podrá competir en las elecciones presidenciales de agosto. Trinidad y Tobago y Venezuela en plena tensión tras las palabras de Diosdado Cabello. Trinidad y Tobago anunció que va a evaluar el uso de la fuerza letal contra cualquier embarcación no identificada que ingrese a sus aguas desde Venezuela. Recordamos que Cabello había dicho que Trinidad y Tobago sabía de mucha gente que se infiltra, terroristas así los llamó, para atentar en Venezuela. Tropas de Estados Unidos entrenan en Panamá para proteger el canal. Los militares llegaron en medio de manifestaciones contra un convenio firmado en abril entre Panamá y Washington. Maduro dice que capturaron a un grupo de terroristas que venía desde Trinidad y Tobago. El presidente de Venezuela, quien juró para un tercer mandato, informó que fue capturado un grupo de terroristas que intentó ingresar al país caribeño desde Trinidad y Tobago con un lote de armas de guerra. Bueno, a raíz de algunas declaraciones que aparecieron después, es justamente por eso que Trinidad y Tobago dice que va a disparar a matar directamente a cualquier embarcación
inclusive venezolana, que no represente o que no finalmente presente las cartas que tiene que presentar con el permiso necesario para navegar esas aguas. Eduardo Pierce te comenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El Mundo Hoy, siempre noticias. Una hora, actualidad. Gracias también a Ari López, otra de las locutoras que nos acompañan, al igual que Nico Minio. Muchísimas gracias, Y por supuesto a todos los oyentes que se van sumando en todas partes del mundo, en América Latina, en Europa, muchos oyentes que nos escuchan online en varios países asiáticos también, gracias, y por supuesto que ya estamos haciendo gestiones para poder estar en radios de allí, gracias a los que nos preguntan y a los que nos piden cómo retransmitir este noticiero semanal. Fronteras Compasivas cumplió 25 años de llevar agua a migrantes en el desierto de Arizona. La agrupación ciudadana Fronteras Compasivas cumple 25 años de salvar a muchos migrantes indocumentados con estaciones de agua en el desierto de Arizona, una de las rutas más peligrosas justamente en la zona fronteriza con México. Guterres pidió una investigación independiente de la matanza en los repartos de comida en Gaza. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió una investigación certera, independiente, de las matanzas perpetradas en Gaza contra personas que se encontraban a la espera de comida que se han repetido en los últimos días. Los títulos más importantes del día, la información necesaria. Buque que transita, buque que paga. Esa frase pertenece al regente del Canal de Panamá, quien pidió a Estados Unidos que pague absolutamente lo que deba pagar. Ricor Vázquez afirmó que el marco legal de la vía es muy claro y dicta que todos los buques que transitan por el canal pagan, con la única excepción de los barcos de guerra colombianos, al ser cuestionado sobre lo que tildó como aspiración de Estados Unidos. Recordamos que se baraja la posibilidad de un acuerdo, inclusive secreto, entre el gobierno de Panamá y el gobierno de Trump para poder utilizar sin cargo el canal. Canadá anunció que va a dificultar la presentación de las solicitudes de asilo político. El gobierno de ese país anunció que va a modificar su sistema de asilo para aumentar de esta manera la inadmisibilidad de las peticiones de refugio, lo que dificultará el proceso a miles de personas como parte de un proyecto de ley para reforzar la frontera. Donald Trump participará en la cumbre de la OTAN en La Haya a finales de junio. El presidente participará del encuentro de jefes de Estado de la Organización del Atlántico Norte que se va a celebrar en La Haya del 24 al 26 de junio. Las noticias más importantes de la semana pasan por aquí. El Mundo Hoy, con Eduardo Pierce. Seguimos con la información necesaria, seguimos con los principales títulos y voy saludando a los oyentes que se suman. Muy buen fin de semana. Cada fin de semana, desde Buenos Aires, Argentina, hacemos este repaso de los títulos que debes saber, las cosas que nos ocurren en América Latina, lo que sucede en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en todos los continentes. La Fiscalía de Brasil pidió la prisión preventiva contra una diputada bolsonarista fugada. Se trata de la diputada Carla Zambelli, quien se fugó de la justicia y está acusada de corrupción. La Fiscalía de Colombia imputará cargos a un exministro de Petro por corrupción. Imputará cargos por tráfico de influencias al ministro de Hacienda, que recordamos, la justicia lo ha buscado en los últimos tiempos a Ricardo Bonilla y que todavía no ha sido expuesto. Donald Trump ordenó investigar la legitimidad de los indultos concedidos por Joe Biden. El presidente de Estados Unidos ordenó investigar los indultos que Biden firmó antes de dejar el poder. En El Salvador comienza el juicio contra militares por crímenes de periodistas holandeses. El juicio contra mandos militares retirados por el asesinato en una zona rural de 4 periodistas en 1982 en plena guerra civil salvadoreña fue instalado por un juzgado del departamento de Chalatenango en el norte de El Salvador.
Te invitamos a seguir a Eduardo Pierce en su cuenta de Instagram @edupier1. Tenemos muy buena música para compartir con En una hora te contamos la información más importante del día. Estás escuchando El Mundo Hoy. El Mundo Hoy en 60 minutos desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, y para el mundo a través de numerosas emisoras que muy gentilmente nos retransmiten cada fin de semana. Manifestantes en Panamá pidieron la intervención del Congreso tras más de un mes de protestas en Panamá contra la ley del seguro. Trabajadores del sector bananero en la provincia Bocas del Toro insisten en la intervención de la Asamblea Nacional. Guatemala desmanteló 2 narcopistas clandestinas, 5 ya son en lo que va del año. La Policía Civil y el Ejército, además del Ministerio Público de Guatemala, desmantelaron otras 2 pistas clandestinas de aterrizaje, presumiblemente vinculadas al tráfico de drogas. La Asamblea Parlamentaria Eurolatina pidió una solución a la crisis de Haití. La Asamblea número 16, que se realizó en las últimas horas, pide que los países se comprometan a llevar seguridad a este país caribeño. Un nuevo hospital costarricense tendrá un área exclusiva para pacientes baleados. Un nuevo hospital en construcción en el centro oriental de la provincia de Limón tendrá áreas especiales para pacientes heridos de bala, una muestra del creciente empleo de armas de fuego en ese país. Un dato muy importante y que se incrementa en los últimos tiempos. Ecuador aprobó una reforma constitucional y el retorno de las bases militares extranjeras, con 82 votos a favor y 60 en contra. Además de abstenciones, la Asamblea Nacional dio luz verde a una reforma de la Carta Magna. 13 policías resultaron heridos en protestas de evistas, seguidores de Evo Morales en Bolivia. El presidente Arce acusó a Evo de cercar ciudades e impedir el paso de comida para forzar su candidatura. Clausuraron decenas de celdas VIP en cárceles de Honduras. En la Penitenciaría Nacional de Támara, algunos presos vivían como en un hotel 5 estrellas, dijo un oficial. Los venezolanos denuncian estar entre la espada y la pared por la persecución en Venezuela y en Estados Unidos. La Asociación de Migrantes Venezolanos en Estados Unidos denunció que se hallan entre la espada y la pared por la adversidad migratoria que enfrentan en los Estados Unidos, que los sitúa al borde de la deportación a Venezuela, donde critican que serían fruto de una represión atroz. Unos 34.000 menores de edad fueron detenidos en Latinoamérica en 2024, según UNICEF. El anunciado decreto de Gustavo Petro para convocar a una consulta popular en Colombia agrava la tensión en ese país. Donald Trump restringió la entrada a Estados Unidos de nuevos estudiantes extranjeros de Harvard. Una fiscalía en Perú pidió que el expresidente Ollanta Humala, condenado a 15 años de prisión por corrupción, reciba otra condena a 35 años. El Congreso de Argentina aprobó subir un 7,2% las pensiones y el gobierno dice que va a vetar si se transforma en ley ese petitorio. Nicolás Maduro espera que la oposición en Venezuela participe en las nuevas elecciones del 27 de julio próximo. La ex fiscal general de Guatemala negó y rechazó las acusaciones del caso Odebrecht. Un avión aterrizó en Venezuela con 150 migrantes provenientes de Honduras. Estas son las noticias más importantes de la semana. Las contamos en El Mundo Hoy en 60 minutos. La ONU, Colombia, urge al Estado a proteger a las más de 10.000 personas que están confinadas en diferentes puntos del país por los combates, los enfrentamientos entre diferentes disidencias de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Canadá dijo que estudia respuesta a los aranceles ilegales de Estados Unidos al acero y al aluminio.
La ONU confirmó que prescindirá del 20% de sus puestos en el mundo, pero no de los que son de plantilla, que son fijos. Esto es a raíz de un achique en el presupuesto. El gobierno de Estados Unidos alega que su agencia climática está lista para la llegada de huracanes. Las extorsiones de las mafias crecen sin piedad en Ecuador. Si no se paga, hay bala o secuestros, dicen algunos carteles. Zelensky pidió presionar a Rusia con todas las herramientas disponibles para lograr la paz. Chile y Google firmaron un histórico acuerdo de un cable submarino. La empresa y el gobierno firmaron un contrato para la instalación del primer cable submarino de fibra óptica que conectará América del Sur y Asia-Pacífico. Anuncian demanda contra Evo Morales por obstruir elecciones. Una demanda penal contra el exmandatario que incluye 7 delitos fue anunciada por el gobierno de Bolivia. Dictan medidas de resarcimiento para mujeres guatemaltecas víctimas de violación. El tribunal ordenó la asignación de una propiedad de terreno adecuada para la vivienda y el cultivo a cada una de las víctimas. Venezuela denuncia entrenamientos terroristas en Ecuador para atentar contra el pueblo bolivariano. El mercenario de origen trinitario está detenido a buen resguardo, dijeron autoridades venezolanas, hablando justamente de una persona de Trinidad y Tobago que fue encontrada con armamentos en Venezuela. La Conferencia Episcopal de El Salvador pidió la revisión de casos de inocentes secuestrados en la megacárcel de Bukele. La institución religiosa insistió en que los migrantes no son ni delincuentes ni criminales. Estamos compartiendo El Mundo Hoy, las noticias más relevantes para estar bien informado a toda hora. Los abuelos. Las elecciones presidenciales y legislativas pendientes en la región, un buen calendario electoral. Bolivia, Chile, Argentina y Honduras tendrán elecciones este año. El Mundo Hoy. Un resumen de los acontecimientos más importantes del día en 60 minutos. Una hora con la actualidad internacional. Lo que pasa en el mundo pasa por aquí. El Mundo Hoy. Mi nombre es Eduardo Pierce y voy saludando a los oyentes que se van sumando. Docentes de Chile iniciaron un paro de 48 horas jueves y viernes pasado, exigiendo mejoras laborales. Donald Trump y Xi Jinping hablaron por teléfono en medio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. El grupo criminal de Brasil, Comando Vermelho, se alió con el terrorismo islámico. Una operación financiera de la policía de Río de Janeiro descubrió que un yihadista de Al-Qaeda lavaba dinero para la organización delictiva desde el país sudamericano. La jefa de la Cruz Roja Internacional consideró que la Franja de Gaza se encuentra peor que un infierno en la tierra. La ONU acusó a Israel de privar deliberadamente y de forma sistemática al pueblo palestino de los medios para sobrevivir. La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ve retrocesos democráticos por el papel de la justicia en la política de Bolivia. El narco Sebastián Marcet, el narcotraficante uruguayo, ofreció entregarse a cambio de que liberen a su esposa. Dijo que se encuentra en Venezuela. Se radicalizan los bloqueos por la crisis económica en Bolivia y para forzar la candidatura de Evo Morales. La violencia contra mujeres en Honduras, una tragedia que se normaliza y pone en duda la democracia. La violencia contra las mujeres en Honduras, con más de un centenar de asesinatos este año y una impunidad superior al 90%, evidencia una crisis de derechos humanos que pone en duda la democracia del país. En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner será candidata a legisladora de la provincia de Buenos Aires. Cuestionada Corte de Guatemala pidió la detención de un exministro y la fiscal general de Colombia. 2 enfermeras fueron imputadas en Uruguay por intentar apropiarse de un recién nacido y querer sacarlo del país. Los títulos de la semana en 60 minutos. Texas refuerza su política antiinmigrante con ley que exige la colaboración de alguaciles.
Estados Unidos detuvo a casi 1.500 inmigrantes indocumentados en mayo en Massachusetts. La justicia de Chile dictó el primer procesamiento por adopciones ilegales durante la dictadura de Pinochet. Estados Unidos cree que la ONU debe centrarse en la paz y en la seguridad, el antisemitismo y la reforma interna de Estados Unidos. La justicia de Argentina suspendió la aplicación del decreto del presidente Milei que limita el derecho a huelga a los trabajadores. Titulares, los más importantes de la semana en 60 minutos. Severas inundaciones por lluvias que azotan a la Ciudad de México. Las autoridades activaron una alerta roja por la persistencia de lluvias fuertes y caída de granizo en la capital mexicana en los últimos días. Bolsonaro será interrogado en un juicio por intento de golpe de Estado a Lula da Silva. En Panamá continúan las protestas populares y denuncias sobre represión tras más de un mes de huelga. En Puerto Rico consideran un fracaso la privatización del sistema eléctrico. Condenaron a 321 años de cárcel a funcionarios de Costa Rica vinculados con el narcotráfico. Los títulos de la semana, una hora a pura información. Más de 2.000 haitianos han sido detenidos en hospitales dominicanos en los últimos 4 días. Brutal emboscada a policías en México, más de 700 disparos y 5 oficiales calcinados. Eduardo Pierce te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El mundo hoy. Siempre noticias. Bueno, voy a saludar y por supuesto agradecer antes de despedirnos, igual lo vamos a hacer con muy buena música, a la gente de Mundonet Radio en New York, Charlie Palacio, a Contigo Radio en Miami, Ari López. Ustedes pueden escucharnos en Lima, en Perú, a través de Radio Colonial TV, junto a Juan Carlos Peralta y Ángel Orejuela. Gracias Infinito Radio en México, Chalo Huitrago, un abrazo amigo, gracias por la reproducción cada fin de semana. A Radio Dial 593 en Guayaquil, en Ecuador, allí está Johnny Lozano, saludos Jonathan para ti y familia. Gracias Open Radio Dominicana, Jesús Salvador, también reproduciéndonos cada fin de semana. Rodrigo Maldonado y Marco Daza están en ITV Innova 93.1 desde Sucre, Bolivia y para el mundo. También nos reproducen en Venezuela, en Isla Margarita, Radio Amor, Radio Caribe. Gracias José Luna, un abrazo enorme. También a la gente de Caracuey FM, Homer Herrera, gracias por la confianza de cada semana. Radio Onda Amistad en Alicante, en España, allí está Josema, muchísimas gracias. Radio Sonar en Valparaíso, en Chile, 965, un abrazo muy grande, Hugo Bamondes, y por supuesto a Entera 2 TV y Radio en Cancún, Quintana Roo, México, Ángel Manuel, abrazo enorme. Y a ustedes que se suman a través de diferentes emisoras, un abrazo muy grande para todos y les propongo seguir en sintonía, seguir con buena música, el agradecido de siempre y por supuesto recuerden que la próxima